Damos inicio a este webinar, bienvenidos sean todos. Este webinar se titula Convocación de ingeniero en torno de la profesión. En este webinar se hablarán de los retos y las perspectivas del aspirante o aspiranda al ingeniero o ingeniera. La profesión de la ingeniería es un reto por sí solo, sin embargo, si realmente existe una vocación, los obstáculos que se presentan en el camino, desde la formación del aspirante al gremio hasta el ejercicio de la profesión, se reduce exponencialmente gracias a la pasión por lo que va a ejercer. En una palabra, de la inversión y esfuerzos requeridos contra las satisfacciones obtenidas, bien valen la pena. Y bueno, ¿por qué les interesa este webinar? Este webinar les interesa si ustedes les atraen las ciencias naturales, las matemáticas, la física, la química y sus aplicaciones. Si quieren estudiar una ingeniería, si quieren saber qué se necesita para ser ingeniero, o bien cuáles son las ramas de la ingeniería, dónde estudiar la rama de la ingeniería que más te gusta y qué beneficios te trae el estudiar una ingeniería. ¿Y qué vas a aprender? A través de este webinar aprenderás qué es un ingeniero, cuáles son sus áreas de aplicación y desarrollo, qué habilidades necesitan para desarrollar como estudiante y como profesionista, y en qué tipo de industrias y empresas podrán trabajar. Y para abordar el tema del día de hoy, ya se encuentra con nosotros la maestra Rebeca Bracamontes Terré. Ella es directora divisional de la Facultad de Ingeniería en Campus de Ecatepec, que por cierto, hoy nos encontramos en este hermoso campus de Ecatepec. Aquí ya disfrutamos también del domo que tiene. Tiene un muy bonito campus en Ecatepec. Muchísimas gracias por todas las atenciones que nos han dado. Y bueno, la maestra es ingeniera química de la UAM, cuenta con una maestría en Administración de Negocios en MBA, diplomado de Administración de Proyectos en el INTEMS, instructor de programa STOP en DuPont, auditor Safety, en Health and Environmental de DuPont. Y bueno, experiencia la tiene como ingeniería de procesos, desarrollo de productos, supervisión de producción, supervisión de seguridad y higiene industrial, gerente de productos. Y bueno, ha contado con muchísima experiencia. Estos solo son algunos detalles en lo que ella ha participado. Y su correo electrónico donde la pueden contactar es en rbracamo@mail.unitec.mx. Nada más para que puedan darse una idea de la especialista que tenemos el día de hoy para que les hable del tema de ingeniería. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos.
Buenas tardes a las damas y caballeros que nos están acompañando el día de hoy. Esta plática me interesa mucho que tengamos una visión muy amplia desde lo que significa estudiar la ingeniería, egresar de esa carrera y sobre todo irnos hacia el ejercicio profesional. Vamos a empezar con una pregunta que es importante para entender lo que significa empezar a estudiar una profesión. Y en este caso es la palabra vocación. Ajá. La palabra vocación proviene del latín que significa llamar. Ajá. Y es el deseo de emprender una carrera, profesión o cualquier otra actividad cuando todavía no se han adquirido las aptitudes o conocimientos necesarios. Otra definición que tenemos por ahí es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a determinada forma de vida o un determinado trabajo. La definición de ingeniero, en particular, es el primordial interés que tenemos por aprender conocimiento, ¿sí? Los ingenieros son principalmente creadores de artefactos u objetos físicos, todo lo que es algo tangible, ya sean aparatos o dispositivos, ya sea estructuras o procesos, de ahí que por eso hay tantas ramas de la ingeniería. Y pues somos responsables de la creación de todo esto y sobre todo somos los encargados de su diseño, su construcción y, bueno, ahí ya no le puse, pero también de su mantenimiento. La actividad del ingeniero supone la concreción sobre todo de ideas, o sea, nos vamos mucho al pensamiento abstracto, hasta concretarlo en una realidad, ¿sí? Pero para eso obviamente tenemos que tener técnicas, diseños, modelos, conocimientos de las ciencias naturales, como bien decía en la introducción Jessie, y sobre todo somos solucionadores de problemas. Esa es realmente nuestra disciplina. Pero ¿para qué solucionamos problemas? Pues para solucionar la vida del hombre. En realidad, desde sus inicios, la ingeniería siempre ha solucionado necesidades y ha satisfecho las necesidades del ser humano. Bueno, y la vocación de ingeniero, ¿qué es o cómo está conformada? Desde los inicios, el ingeniero es formado en su rama de especialidad, sobre todo para hacer más fácil la vida al ser humano. Pero la historia de la civilización es, en cierto sentido, precisamente la historia de la ingeniería. Si nos remontamos al pasado, desde que el hombre es hombre y empezó a hacer comunidades, ha hecho un arduo esfuerzo por utilizar la energía, las materias primas que tiene realmente el mundo en el que vivimos para transformarlas en el bien de la humanidad, en este caso del hombre. Y para esto, echémosle también un vistazo a la historia de la ingeniería. Si empezamos a hacer un recorrido por la historia de la humanidad, también es la historia de los primeros ingenieros y arquitectos. Estos ingenieros y estos arquitectos en su momento fueron los que empezaron a hacer especialidades en cuanto, por ejemplo, irrigación, llevar el agua a las comunidades. Se especializó mucho el ingeniero en sus inicios en la ingeniería militar. Por ejemplo, en la presentación, si la están observando, estamos viendo en una de las imágenes la muralla china. Ustedes saben perfectamente que la muralla china, aparte de ser una obra arquitectónica maravillosa, pues su función principal era de protección. Entonces, los ingenieros militares precisamente y los arquitectos, ingenieros civiles, que el día de hoy podemos decir que somos esas especialidades, pues en realidad eran los famosos ingenieros militares que hacían y diseñaban todo lo concerniente a proteger a las comunidades, en este caso al territorio chino. Pues todo esto obviamente dio forma no nada más al mundo en el que vivimos, sino que estos ingenieros a través de ese tipo de acciones, regresando al ejemplo de la muralla, pues automáticamente estaban definiendo y delimitando lo que son los estados.
Bueno, también otro ejemplo maravilloso que tenemos de la ingeniería y de su historia, pues son precisamente los arcos, todos esos arcos que vemos, por ejemplo, en Querétaro y en otras partes del mundo, como en Roma y muchos acueductos romanos, pues precisamente esos arcos que vemos son ese sistema de irrigación y de transporte de fluidos, del agua en particular, para que las comunidades sobrevivieran y tuvieran, ¿qué? Pues calidad de vida. Y bueno, esa es una pequeña semblanza de lo que es la ingeniería en México y de lo que los ingenieros han hecho a través de la historia de la humanidad, pues para tener un impacto positivo en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa en México? En México la ingeniería juega un papel clave y muy importante en el desarrollo también de toda nuestra sociedad, ¿sí? Ha jugado muchísima gente un rol sumamente importante para que las ciudades que tenemos hoy en día y el nivel que México juega a nivel mundial, pues sea trascendente, ¿sí? El ingeniero en nuestro país se ha perfilado y sigue contribuyendo de manera clave a través de la innovación y el manejo de los fundamentos de cada una de sus especialidades a el desarrollo del país, y eso no solamente es, digamos, nuestra herencia como ingeniero, sino que a futuro el ingeniero va a ser esa pieza clave que va a seguir moviendo a México hacia nuevas fronteras y sobre todo contribuir con esa creatividad e innovación para las futuras generaciones. Bueno, el trabajo del ingeniero está presente ¿en dónde? ¿Dónde encontramos la ingeniería? Bueno, en la edificación de viviendas, hospitales, escuelas, centros comunitarios, y ahí pues me atrevería a mencionar obviamente el trabajo clave de los ingenieros civiles, por ejemplo, de los arquitectos, que también en muchas otras universidades se maneja como ingeniero arquitecto. Somos los constructores de vías férreas y carreteras, somos los que transformamos y manejamos la energía eléctrica para poder operar diferentes sistemas de transporte colectivo, por ejemplo, como el metro. Podemos activar luminarias, podemos gozar de los servicios de un refrigerador, de un aire acondicionado, podemos gozar de esa comunicación a través de diferentes medios como son la telefonía, ya sea alámbrica a través de los cables de comunicación o la celular, ajá. Y también, por ejemplo, gozamos de entretenimiento a través de radios, televisores, aparatos electrodomésticos, en fin, ¿no? O sea, todas esas ramas de la ingeniería eléctrica y electrónica también la tenemos presente en nuestra vida. Pero ¿qué también hace más un ingeniero? ¿Ustedes creen que nada más son los constructores de carreteras, puentes, etcétera? No, también tenemos los ingenieros mecánicos que contribuyen con el diseño, por ejemplo, de bombas hidráulicas que llevan agua a nuestros hogares, que obviamente nos ayudan a desalojar nuestros desechos humanos, pues toda esa infraestructura hidráulica y de saneamiento que tenemos en las ciudades es gracias también a esos ingenieros civiles, mecánicos, arquitectos, en fin. ¿En dónde también estamos los ingenieros? ¿Y cómo han desarrollado a México? Pues a través, por ejemplo, del petróleo. Ustedes saben perfectamente que la ingeniería petroquímica en México es una pieza clave que maneja a nivel económico a nuestro país. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los ingenieros petroquímicos, por ejemplo? Pues hacen todos esos compuestos derivados de los hidrocarburos que finalmente nos ayudan a tener transportación. Y ustedes saben que los combustibles hoy en día pues son de los más importantes, no nada más en México, sino en el mundo, pues para mover nuestros barcos, automóviles, camiones, tractores, que obviamente ahí también hay otra ingeniería implícita que es la agrónoma, esos tractores que utilizamos para también darle mantenimiento al campo, generar productos alimenticios, etcétera. Entonces, puedo seguir dando ejemplos y ejemplos de todas las actividades que tenemos los ingenieros en todas nuestras ramas, en todas nuestras especialidades, pero aquí vuelvo a decir, lo más importante es esa trascendencia que tenemos, ajá, para solucionar problemas e incluso generar nuevas innovaciones para hacer de la vida del hombre cada día mejor. Entonces, ¿y dónde más tenemos? Pues también digo, yo soy ingeniero químico, con muchísimo orgullo lo digo, y pues todas las transformaciones de los materiales es una pieza clave también dentro de ingeniería. Están los plásticos, la ropa,
las pinturas, los recubrimientos, en fin, por todos lados, de verdad, tenemos a la ingeniería. Y bueno, esa es una semblanza ahorita histórica, pues también de las aportaciones que ha hecho a la humanidad la profesión, de dónde la tenemos aquí en México implementada, pero pues todavía falta mucho por hacer, ¿no? Aquí les muestro unas imágenes que, digo, es bonito platicarles, pero una imagen dice más que 1000 palabras. Y pues bueno, aquí les puse unas pequeñas imágenes en donde ustedes pueden ver el impacto que actualmente se tiene. Todo esto que están viendo ustedes es obra de la ingeniería en realidad. Industria farmacéutica, industria del transporte, la industria alimenticia, en fin, todas esas industrias en realidad están movidas por ingenieros. Y bueno, pasemos ahora a esa parte vocacional, que es como iniciamos nuestra plática, y por eso mencionaba finalmente, pues bueno, ¿qué es la vocación? La vocación tiene que ver con esas habilidades finalmente que tiene cada uno, pero sobre todo sobre ese deseo, ese sueño que cada uno tiene para convertirse en algo mejor de lo que somos el día de hoy, ¿no? Y bueno, el ejercicio de una profesión es una de las cosas en la vida que uno tiene oportunidad de hacer para finalmente poder transformarse en una persona en donde pues ejerce ciertas funciones, pero te ayuda a ser una mejor persona. Y bueno, ahora sí platiquemos cuáles son esos rasgos principales que tiene que tener el aspirante a ingeniero o ingeniera, ¿sí? La primera cosa que yo les recomiendo que se evalúen a ustedes mismos es tener la curiosidad. La ingeniería trata de eso en realidad, de ser curiosos con lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, todas las funciones y habilidades y las especialidades que tiene el día de hoy el ingeniero es gracias a eso, a esa curiosidad que tuvieron todos esos nuestros ancestros, todos los ingenieros que están atrás de nosotros y que nos han precedido, fue gracias finalmente a la curiosidad. El otro punto importante es que sí necesitamos ser muy analíticos, eso es cierto, necesitamos ser muy lógicos, muy racionales, para sobre todo aplicar el método científico a las cosas que nos rodean. No es igual decir, ay, se movió la cortina, por ejemplo, que tengo por aquí en mi oficina. Bueno, pues a lo mejor muchos en la antigüedad me han dicho, es que fue un fantasma, es que fue un evento diabólico, pueden haber muchísimas cosas. Pero en realidad, si nosotros somos analíticos, curiosos, racionales, le encontramos una razón de ser y encontramos el principio de funcionamiento de las cosas. Otra habilidad que si no tenemos, y también se puede desarrollar sinceramente, es la capacidad para plantear problemas. Ustedes en sus materias en preparatoria, en la secundaria, han tenido física, química, matemáticas, y una de las cosas básicas que les enseñan no es el método en sí para resolver tal o cual ecuación o tal o cual problema o evento, sino esa capacidad para saber, a ver, tengo este entorno completo, ahora, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo hago el planteamiento para que ordenadamente y de una manera lógica logre llegar a un resultado? Ustedes saben bien que la resolución de un problema, en realidad pueden haber 1000 maneras para obtener un mismo resultado, y de ahí es precisamente la creatividad que tiene que desarrollar el ingeniero, ¿no? Entonces, si ya tienen esa capacidad de abstracción, de planteamientos de problemas, de cómo solucionarle, es ese ingenio para decir, ¿cómo le hago para solucionar esto? ¿Cómo le hago para que ahora funcione de esta manera? En fin, tienen que ser muy creativos, ya hablamos de la estructura, tienen que tener también otras cualidades, no nada más intelectuales, tienen que también tener habilidades sociales, como es el trabajo en equipo. Tienen que tener interés en los procesos y sistemas de producción de bienes y servicios. Es decir, mucho de nuestro trabajo es finalmente también la parte productiva, ¿no? También tienes que tener interés por las cuestiones científicas, la ciencia, es de verdad fascinante. Darte un clavado literalmente a toda esa ciencia y técnica que realmente vivimos el día de hoy. También, obviamente, tienen que tener esa capacidad para realizar actividades de forma más sencilla, es decir,
¿cómo hago para mejorar esto? ¿Cómo hago para optimizar esto que ya se hace? Es decir, no todo el trabajo del ingeniero se reduce a hacer cosas o una línea de producción o diseño, etcétera. Hay muchas áreas de desempeño de la profesión y una de ellas es saber cómo le hago algo que ya se está haciendo para hacerlo de manera diferente, para hacerlo sobre todo más simple, más sencillo. Eso es, por ejemplo, en el área de sistemas computacionales o los chicos que desarrollan programas, etcétera, tienen, por ejemplo, esa misión, entre otros ejemplos. Y les subrayo en la presentación una palabra que en lo personal creo que es una de las habilidades que deberían de tener más, y yo creo que no nada más en esta carrera, es la tenacidad. Si cualquier estudiante o aspirante a cualquier profesión tiene esa capacidad, esa tenacidad en su alma, en su espíritu, en su mente, de verdad, van a lograr grandes cosas. Para ser ingeniero en particular, sobre todo por la cantidad de problemas que tenemos que resolver del día al día, la tenacidad es una de las habilidades con las que tenemos que contar. Entonces, bueno, hasta ahorita estos son los rasgos generales que si tú estás interesado en estudiar una rama de la ingeniería, si no tienes todas, no importa, se pueden ir desarrollando, esa es la buena noticia, pero tienes que tener realmente interés y vuelvo a repetir, tenacidad para lograrlo. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, donde, bueno, ¿y cuál es el proceso de formación? Ok, ahorita, bueno, ya tengo esas inquietudes, esos intereses, quizás esas habilidades, pero bueno, y ya una vez que elegí una de las áreas de la ingeniería, bueno, ¿qué voy a hacer o cómo me voy a estar transformando? Y ese es el proceso de formación. Durante la carrera, tú vas a adquirir conocimientos y habilidades en matemáticas que te van a permitir un ejercicio de la profesión con calidad, ¿sí? Obviamente todo el mundo sabe que para estudiar matemáticas, nuestra base y nuestra formación sí es la matemática, sí es la física, sí es la química. ¿Por qué? Como les dije al principio de esta plática. Finalmente, tenemos que dominar el conocimiento y las bases de las ciencias naturales, ¿sí? Y en este caso, obviamente, la física y la química es lo que conforma el mundo actual. Y la matemática es nuestra herramienta por excelencia para traducir todos esos fenómenos físico-químicos que vemos a nuestro alrededor, traducirlos en una ecuación matemática y hacernos la vida incluso más fácil para poder realmente transformar ese conocimiento en algo práctico sobre todo, ¿sí? Bueno, entonces también vas a desarrollar y vamos a formarnos en el conocimiento de las ciencias de la ingeniería aplicada. ¿Y qué es eso de las ciencias de la ingeniería? Las ciencias de la ingeniería se reducen mucho en el saber hacer, ¿sí? En la construcción, en el saber las cuestiones básicas de los funcionamientos, por ejemplo, de líneas de producción, de lo que es, por ejemplo, líneas de transmisión de potencia en cuestiones eléctricas, en todas esas bases que nos conforman realmente como ingenieros. El uso de las herramientas computacionales hoy en día también, nosotros como ingenieros nos formamos mucho en esas herramientas. Cada área y disciplina de especialidad de la ingeniería tiene pues se ha desarrollado últimamente mucho software en cada una de esas ramas. Entonces, ustedes también tienen que tener esa habilidad y esa formación en software específicos para cada una de sus ramas. Por ejemplo, en la ingeniería de procesos, que es la ingeniería química, pues se tienen muchos softwares aplicados finalmente a la termodinámica, a la ingeniería de procesos, a la ingeniería de reacción química, que son los reactores, en fin, todas esas ramas que nos ayudan realmente a crear más cosas. También hay otro elemento que ustedes se van a ir formando y que si no toman conciencia de ese punto, de verdad, por mucho que sean muy hábiles en su profesión, se van a ir quedando atrás. ¿Y cuál es eso? Es la comprensión de lectura de un idioma extranjero. En este caso, a nosotros nos conviene muchísimo el estudio del idioma inglés, en primer lugar, y en segundo lugar, el francés y el alemán. ¿Por qué? Porque esos tres idiomas en particular son idiomas de las potencias en desarrollo tecnológico y científico que hoy en día mueven al mundo. Ustedes saben perfectamente bien que pues Estados Unidos, Inglaterra, obviamente Francia en cuestiones de química, si no sabían por ahí, es uno de los países de verdad que tienen unos avances en cuestiones química y física impresionantes.
y Alemania es por excelencia el mejor fabricante y tiene a los mejores ingenieros mecánicos del mundo. Entonces, pues obviamente, si nosotros no manejamos un idioma adicional al español, por muy buen ingeniero que seas, también puedes perderte muchas oportunidades ahorita en el mundo globalizado que estamos viviendo el día de hoy. Y finalmente también tienes que estar, no somos entes ahí aislados, y tienes que tener esas habilidades sociales para integrarte no nada más a equipos de trabajo, sino también para fomentar, obviamente, pues cuestiones sociales, no nada más con tus compañeros de trabajo, sino participar en proyectos en donde también en las comunidades que pues son de escasos recursos puedas aportar algo, ¿no? Yo creo que hoy en día todo el ingeniero y en otras profesiones también estamos obligados a dar algo de nosotros mismos a los demás. Entonces son habilidades de verdad, que son importantes para desarrollar. Tómenlo muy en cuenta si están ustedes muy interesados en la formación como ingenieros. Como somos solucionadores de problemas, pues obviamente tenemos que solucionar los problemas de los demás. Y es de verdad un deber de nosotros el participar en esos eventos de ayuda social, ¿sí? No todas las universidades, y eso voy a hacer un pequeño comercial si me lo permiten, pero no todas las universidades se preocupan por eso. Y yo creo que aquí en la Unitec es una de las características que de verdad distinguen a nuestros muchachos, porque tienen esa capacidad de dar a los demás. Y como ingenieros en particular, es una profesión que tiene ese deber. No solo los médicos, nosotros también tenemos un juramento especial en donde decimos, si yo sé solucionar problemas, pues le puedo solucionar la vida a otros también, ¿sí? Bueno, ese es el proceso de formación que vas a tener si es que te decides a estudiar una ingeniería. Pero también tienes que tener dentro de la universidad, no nada más tienes la oportunidad de estar en cuestiones, como les digo, científicas, tecnológicas y de resolver problemas súper complejos y toda esa emoción de crear algo, construir algo. También dentro de tu proceso de formación, desde que ingresas a una universidad hasta que sales, vas a formarte también a nivel personal, y eso me refiero a las actitudes. La actitud de un buen ingeniero, es decir, si te dices un buen ingeniero, vas a tener creatividad e innovación. Tienes que salir con un dinamismo y disciplina impresionantes. Tienes que tener una actitud emprendedora y de liderazgo con iniciativa propia, porque somos muy creativos, ¿sí? Vas a salir con una confianza en tu preparación académica si realmente te metes a fondo a tu profesión. Lo que se nos hace es abrir la mente, créanme, entre la comparación, por ejemplo, con administradores, con médicos, con abogados, que son las profesiones más tradicionales del mundo, ya son profesiones muy antiguas. Nosotros nos diferenciamos de ellos por el modo en que pensamos. Y ustedes platiquen, si tienen amigos o egresados, parientes o lo que sea de otras profesiones, comparen la forma en que uno piensa. De hecho, la universidad es lo que te ayuda a crear un pensamiento bien específico, bien crítico de la profesión a la que estás dedicándote, ¿sí? Vas a tener una mente abierta, orientada a solución de problemas, como ya lo hemos platicado. Tienes que desarrollar esa honestidad, responsabilidad y crítica con deseos de actualización, superación y competencia en tu profesión. Les tengo una noticia. Desafortunadamente, las carreras de ingeniería son las que se vuelven más obsoletas rápidamente con el transcurso del tiempo si no te preparas y no te actualizas a cada momento. Un ejemplo básico y típico es, por ejemplo, las de las tecnologías de la información. Ustedes bien saben que, sobre todo hablando de la telefonía celular, prácticamente 5 o 6 meses, o incluso voy a verme muy dramática, pero hasta 2 meses he sabido que cambian sistemas operativos, que cambian modelos, que hay cada vez, es una carrera impresionante que tienen las tecnologías de información en su avance. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la vanguardia, incluso más que muchas otras carreras. Vas a tener un cambio de mentalidad frente a la competitividad internacional. Una rama dentro del ejercicio profesional del ingeniero, tenemos la oportunidad, sobre todo si
empezamos a estar en empresas donde realmente tiene esa vanguardia internacional, pues de estar al día y en contacto con mucha gente de muchas partes del mundo. Por eso es importante también el idioma, como les había dicho. Pero ese estar en contacto con gente de otros países también te hace ser muy diferente a nivel intelectual y a nivel cultural. Literalmente te transforma. Entonces tienes que estar capacitado para finalmente estar perfectamente consciente de que lo más seguro que no vas a ejercer exclusivamente la ingeniería en México. Hay altas probabilidades que tengan la oportunidad de salir fuera del país. Esa es otra de las ventajas que tenemos en la ingeniería. Van a tener esa actitud humanista y de servicio hacia la sociedad, por lo que ya les había dicho. Tienen que desarrollar esa vocación de servicio profesional y sobre todo un cambio de mentalidad frente a la competitividad. Es decir, cuestiones de calidad, de hacer las cosas bien a la primera, de llevar, nosotros medimos todo, esa es una parte de nuestra función. Si no medimos las cosas, no medimos los avances, no podemos ver incluso las oportunidades de mejora y de desarrollo. Entonces, la competitividad para nosotros no es la competencia o el ganarle a otro para hacer las cosas mejor, sino decir cómo puedo hacer las cosas cada vez mejor, cada vez más económicas y más rentables, que esa es otra parte importante dentro de la formación de un ingeniero. Si tú te formas con nuestras características, te estás formando como uno de los mejores ingenieros del mundo. Entonces, es lo más importante que tienes que considerar. Yo sé que ahorita muchos de ustedes pues están en el proceso de selección de la carrera o incluso quizás ya la eligieron, pero lo que quiero dejar bien claro es que esa carrera que eligieron o la que van a elegir tiene que estar de verdad muy acorde con sus intereses, deben tener esa emoción y esa pasión para decir, sí, sí lo quiero hacer, me voy de verdad a meter en todos estos retos que acabo de mencionar, me voy a formar como esa persona, o sea, al final del día, cuando yo salga como ingeniero, debo de salir así como me lo están planteando, con esas actitudes, con esos conocimientos, debo de formarme en ese tenor, ¿sí? Entonces ustedes prácticamente, de lo que estoy platicando, deben de ponerlo como un objetivo, no nada más el cubrir los requisitos de cierta materia, de pasar con 9, 8, 10, 6 o lo que quieran, no es cubrir el requisito de simplemente pasar las materias, es algo más, es todo un proceso de formación y va más allá a donde le estoy indicando ahorita en esta plática. Entonces son conocimientos, pero también son actitudes. Si no tienes esas actitudes, se están convirtiendo en un ingeniero a medias. Muy bien. Y bueno, dentro de las ramas industriales que tenemos y las aplicaciones, de verdad, pues hay muchísimas. Está la industria química, la industria farmacéutica, la industria automotriz. Aquí les puse algunas fotos para que se emocionen y vayan viendo por dónde pueden ir trabajando. Tienen ahí la industria, obviamente, de telecomunicaciones y electrónica, y muchas otras más, ¿no? O sea, tienen la industria farmacéutica. Ahorita vamos a platicar brevemente de las carreras, de las diferentes disciplinas que existen hoy en día de la ingeniería. Y no me crean, pero vienen muchas otras más especialidades. Cada vez esto va avanzando en un ritmo, pero súper vertiginoso. Bueno, y una vez que ya te formaste con ingeniero, lo que acabo de platicarles es desde, bueno, antes de que entras a la universidad, qué habilidades deberías de tener o al menos interés por desarrollarlas. Ajá. Después, dentro de la universidad, qué es lo que cómo te tienes que transformar, que son las actitudes que les acabo de platicar. Y ahorita, bueno, y ya que saliste, ¿qué habilidades debes de tener ya como profesionista, pues titulado? Cuando te titulas como ingeniero, en el ejercicio de tu profesión vas a poder, ¿qué? 1, evaluar, comparar y seleccionar equipos necesarios para la disciplina de la especialización. Ustedes pueden evaluar, por ejemplo, para el desarrollo de plantas industriales, como ejemplo, para el desarrollo de nuevas líneas, pues, por ejemplo, de producción. Ustedes van a poder seleccionar equipo, van a tener esa capacidad para evaluar equipo, seleccionarlo, ver los costos-beneficios, toda esa parte también administrativa para poder ustedes generar un proyecto. Los ingenieros en general somos muy especialistas en proyectos. Somos capaces de modelar, simular e interpretar el conocimiento de los sistemas industriales, por ejemplo. Ajá. Somos capaces también de diseñar, construir y operar y mantener obras o sistemas de la especialización.
Ese también es una de nuestras características. Somos también capaces de crear con actitud empresarial, sobre todo, el cultivo de valores y nuevas fuentes de empleo. Vuelvo a decir, parte de lo que les comenté hace ratito es el desarrollo de habilidades empresariales. Generalmente, el buen ingeniero es capaz de generar desde una microempresa hasta una gran empresa. Ajá. Es decir, el ingeniero también está relacionado con las cuestiones administrativas muy de cerca. ¿Sí? Somos también capaces de integrar y coordinar personas y grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios. ¿A qué se refiere con eso? Que, insisto, la profesión de ingeniero no es aislada, tienes que trabajar con muchísima gente. Y una habilidad del profesionista es precisamente saber trabajar con personalidades o personas también de disciplinas muy diferentes, de carácter como personalidad, como personas también muy diferentes, y literalmente tenemos que desarrollar ese liderazgo para lograr que esos grupos sean de alto desempeño. Y también otra área en donde el profesionista también se desarrolla es en la investigación y en estudios de posgrado, que son precisamente las especialidades que ustedes pueden estudiar después de haber terminado la formación básica, que es la licenciatura en ingeniería, en cualquiera de las disciplinas, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son nuestras especialidades? Las especialidades actualmente de las más populares y también con mayor campo de trabajo en México en particular, pues está la ingeniería aeronáutica, está muy fuerte en México, la ingeniería en alimentos, la ingeniería genética, la ingeniería ambiental, la ingeniería química, que ahorita tiene un gran auge, sobre todo por las cuestiones, ahorita no sé si han escuchado, pero todos los cambios políticos en cuestión de la petroquímica en México, como Pemex, por ejemplo, pues va a traer muchas oportunidades de empleo a la ingeniería química, por ejemplo. También tenemos a la ingeniería mecánica, a la ingeniería mecatrónica, a la ingeniería en sistemas digitales y robótica, a la ingeniería industrial, a la ingeniería eléctrica, a la ingeniería electrónica, a la ingeniería en sistemas computacionales. La ingeniería biomédica también en México está muy en boga, y en este caso empiezan a crearse especialidades que son fusión de otras disciplinas, que obviamente así, de hecho así nacieron las ingenierías, déjenme les platico, como la ingeniería comercial. Es una fusión entre las disciplinas administrativas y el rigor de estudio y solución de problemas de la ingeniería. Esto es entre otras, hay muchas otras disciplinas y se han hecho muchas combinaciones de la ingeniería con otras ciencias, pero en general, bueno, la palabra ingeniero nos remite inmediatamente, como les había mencionado desde el principio, como solucionadores de problemas, como gente capaz de transformar esas ideas, ese pensamiento abstracto en algo práctico sobre todo. Ajá. Entonces, si están interesados en ese tipo de cuestiones, pues de verdad, felicidades, porque es un reto muy grande, pero vale la pena. Y bueno, aquí les muestro algunas otras imágenes en donde ustedes van a poder, pues, los diferentes campos pues, aplicación de todas estas especialidades, ¿no? Podemos aquí seguir hablando de cada una de ellas. Sinceramente, cada una tiene su reto en particular, pero no nos alcanzaría mucho el tiempo, ¿no? Entonces, por lo mismo, me gustaría pasar a la cuestión de la perspectiva y los retos, es decir, el ingeniero de hoy, el de mañana y el de ayer, ¿tenemos todavía oportunidades de desarrollo, trabajo y campo de acción? La respuesta es sí, tenemos muchísimos retos y sobre todo para ustedes de las futuras generaciones. ¿Qué va a pasar con la ingeniería en realidad? Tenemos los retos más importantes que se vienen pues de aquí a mínimo unos 20 o 30 años, que es la solución del cambio climático. Ahí obviamente los ingenieros ambientales, los ingenieros químicos, obviamente los mecánicos, mecatrónicos, todas las especialidades, tenemos un reto muy importante. Ajá. ¿Por qué? Porque se está obviamente afectando inmediatamente pues la cuestión ambiental.
La contaminación y el agotamiento de las fuentes de energía y otros recursos no renovables, obviamente nos están obligando a que estas ingenierías que están involucradas, que prácticamente son todas, sinceramente, pues tengamos un reto y una participación y una obligación para tratar de resolver todo lo que nuestras generaciones pasadas también nos heredaron. En cuestión de la alimentación, ustedes saben perfectamente que tenemos ya también una escasez en el mundo de cuestión alimenticia. Entonces, entre que la pobreza ha alcanzado a muchas regiones, pero que también muchos estudios han determinado y mostrado que el alimento en el mundo se está acabando. Entonces, entre que ya los suelos no son tan fértiles por la contaminación, por el cambio climático, que porque también ya se están extinguiendo o los suelos ya están erosionados, en fin, toda la ingeniería, el agrónomo y otras ramas, pues obviamente tienen unos retos muy fuertes. Y hay un punto muy importante que me gustaría hacer énfasis, es cómo le vamos a hacer en las próximas generaciones para dotar de agua a toda la humanidad. El agua se nos está acabando y es un reto de ingeniería el tratar de ver, uno, cómo la depuramos, cómo incluso el agua de lluvia la volvemos potable o incluso el agua de mar, es un reto interesantísimo. Y también tenemos en puerta, bueno, cómo abastecemos el agua a las comunidades. Si en México, por ejemplo, cómo abastecemos el agua a las comunidades alejadas, pues todavía es un reto muy grande que tenemos simplemente en el país. No se diga en otros continentes como África. Entonces, ese es uno de los retos y perspectivas que tenemos del campo laboral que podemos tener. El otro es, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer con la energía solar? ¿Cómo hacer económica esa energía? Ahorita ya tenemos las celdas solares y muchas otras tecnologías, pero pues bueno, ahorita es cómo hacemos realmente accesible a todo el mundo esa tecnología. ¿Cómo vamos a administrar el ciclo de nitrógeno? Eso es para muchos los ingenieros ambientales y químicos sobre todo. ¿Cómo vamos a avanzar en la generación de herramienta informática para la salud? Desde la cuestión de tomografías, ahorita hay mucho aparato de imagen pues, para detectar enfermedades, pero pues todavía tenemos mucho que hacer. También tenemos que prevenir el terror nuclear e incluso el desarrollo de nuevas energías nucleares. Hay mucho trabajo por hacer también ahí. Tenemos el reto de avanzar en el aprendizaje personalizado, que precisamente es este tipo de educación en línea. Ustedes, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Hay muchos chicos que rechazan la educación online, pero de verdad ese es uno de los retos más grandes. Tenemos que ser capaces de aprender por nosotros mismos y saber utilizar las herramientas tecnológicas como es la educación en línea para realmente avanzar. Es un reto que los ingenieros tenemos que tener ahí y saber manejar muy bien las herramientas. También tenemos que proveer energía de fusión, de la fusión, obviamente estamos hablando atómica. Tenemos que proveer acceso a agua limpia, diseñar mejores medicamentos, hacer más seguro el ciberespacio. Ese es un mundo de verdad. Yo lo llamaría el tercer territorio, vamos a llamarlo por ahí, un territorio obviamente no explorado, que es el ciberespacio, en donde todavía no se han generado las leyes legales para poder utilizarlo. Hay mucho que hacer en ese campo y sobre todo en cuestiones de seguridad. También tenemos que desarrollar las herramientas para el descubrimiento científico. Necesitamos desarrollar equipo para investigación. También tenemos que desarrollar métodos del secuestro de carbón, eso también es para ingeniería química y mecánica y muchas otras. Restaurar y mejorar la infraestructura urbana en nuestras ciudades. Por ejemplo, en México hay muchísima oportunidad y es uno de nuestros retos. Pues nuevamente hacer la planeación estratégica de nuestras ciudades. También tenemos que hacer lo que es la ingeniería de reversa al cerebro, que eso es mucho de la ingeniería genética, se está fusionando mucho con la neurocirugía y todas las neurociencias que le llamamos. Y también tenemos que mejorar la realidad virtual. Ahorita ya hicimos nuestros primeros pasos a nivel tecnológico con esos lentes en donde prácticamente te metes en un ambiente virtual y sientes que estás en ese medio tocando las cosas, cuando en realidad eso no existe, ¿no? Pero apenas son los pininos, en realidad todavía falta muchísimo por avanzar en ese sentido. Y bueno, para concluir,
con esta plática, con esta breve plática, pues tenemos una conclusión aquí muy interesante que precisamente cuando estaba preparando la plática dije, bueno, ¿y de qué nos llevamos aquí de todo esto? Bueno, pues ustedes ya se llevaron una semblanza de lo que es el ingeniero, desde que ustedes inician como aspirantes, desde que son estudiantes y luego desde que terminan y ya son profesionistas, de las habilidades que tienen que desarrollar, de la persona en la que se van a convertir, en fin. Pero como conclusión yo dije, bueno, pues una educación superior es algo más que prepararse para un medio como para ganarse la vida. En realidad, chicos, ustedes cualquier profesión que elijan, y en particular cualquier ingeniería que elijan, pues los estamos preparando para vivir mejor. Es tu medio de vida, ¿sí? Pero por lo tanto, los estudios no deben concentrarse solo en la ciencia y la técnica y la ingeniería en particular. Tu educación universitaria es una educación amplia, donde te prepara y te motiva para mostrar un interés por la sociedad en la que vas a influir mediante tus obras realizadas. Es decir, si quieres realmente dejar una huella en este mundo, aparte de tu familia y todo lo que formes en tu vida, precisamente a través de la profesión y del trabajo del día a día, tú vas a dejar esa huella en este mundo. Y como ingenieros dejamos muchísimas, créanme. Como una anécdota particular, y es una de mis satisfacciones personales a nivel profesional, es no sé si han ustedes visto, y no sé si se pueda decir, pero el Ford Focus de la compañía Ford, valga la redundancia. Yo ayudé a desarrollar ese color, es un rojo toreador, el rojo del Focus en particular, ese rojo encendido, me tocó y tuve la posibilidad de desarrollarlo en compañía de un equipo profesional de desarrollo de color. Cada vez que yo veo pasar ese automóvil por la calle, dije, yo contribuí a crear ese color y en este caso, pues a que los automóviles, incluso, ¿por qué no decirlo? En las calles veamos automóviles bonitos, ¿sí? Esa es una de tantas diseños y proyectos en los que participé y que de verdad estoy muy orgullosa y que dices, pues fue una manera de transformar realmente mi ciudad y pues en este caso también es un coche que se exporta, entonces, pues bueno, también uno contribuyó en eso, ¿no? Y así tengo algunas anécdotas en donde dices, pues bueno, en realidad, desde cualquier trabajo que desempeñes, tú ayudas a que las cosas sean mejores. Y esa es la esencia del ingeniero. Transformamos ese pensamiento abstracto, eso que nadie ve, en posibilidades. Y déjenme terminar, aparte de esta conclusión, toda esta plática con una reflexión que hizo Albert Einstein. Y es una reflexión sobre la educación universitaria en general. Y dice, no es muy importante que una persona aprenda datos. Para eso, en verdad, no necesita de una universidad. Lo puedes encontrar en los libros. El valor de la educación universitaria no reside en el aprendizaje de muchos datos, sino en capacitar la mente para que piense de manera que lo haga sobre aquello que no se encuentra en los textos. Conclusión, estudiar ingeniería es una de las profesiones más satisfactorias, de verdad, que se puedan imaginar. Te reta en todos los sentidos, van a enfrentarse con muchos obstáculos si es que deciden estudiarla, pero no se desanimen, de verdad. Por eso es parte de la tenacidad que tienen que desarrollar. Ustedes pueden, si tienen el interés de verdad, métanse, inténtenlo y rétense a ustedes mismos. No importa en qué universidad la estudies. Aquí tenemos mucha oferta académica en Unitec muy buena, tenemos la ventaja de tener muy buenos laboratorios, pero si ustedes tienen interés en otras instituciones, también prueban, se vale, ¿sí? Pero lo importante es que no abandones tu sueño. Te deseo muchísimo éxito, de verdad, y si de verdad estás interesado en la ingeniería, y yo creo que sí, porque me imagino que por eso te decidiste a tomar esta pequeña plática, pues adelante, te exhorto a que finiquites y logres ese reto que te habías, me imagino que propuesto desde hace tiempo. Muchísimas felicidades a todos y mucho éxito. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar paso, gracias a todos los que están con nosotros. Vamos a dar paso ahora a las preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos.
En este momento, bueno, ya están viendo, pasamos a preguntas y respuestas, ya estamos recibiendo aquí varias preguntas desde que inició la sesión. Y bueno, una de las primeras preguntas que recibimos fue de Lisbeth, que nos dice, ¿cómo debemos escoger qué ingeniería estudiar o qué consejos debemos de tomar en cuenta? Muy bien. Bueno, para saber qué disciplina, si estás interesada en la ingeniería en general y saber qué disciplina, pues yo creo que hay varios factores. Uno, ¿qué es lo que más te gusta? Y de verdad, investigar un poquito a qué se dedica cada una de las especialidades. Por ejemplo, mucha gente cree que la ingeniería química es el famoso químico que está en los laboratorios y nada más. No, esa no es la ingeniería química. La ingeniería química es la ingeniería de procesos. Y es la fusión entre la ingeniería mecánica y la química simple, ¿sí? O sea, la disciplina, la licenciatura en química, vamos a decir. Entonces, esa es una de las cosas. Otra, ¿qué materias son las formativas? Por ejemplo, vuelvo a insistir, ingeniería química tiene como base la ingeniería mecánica, entonces, por lo tanto, por ejemplo, vemos mucho mecánica de fluidos, termodinámica vemos a profundidad, incluso más que los ingenieros mecánicos, vemos como 5 termodinámicas, tenemos que tener los procesos físico-químicos súper bien entendidos. En donde nos desarrollamos, esa es otra parte que tienes que investigar, es decir, por ejemplo, en la ingeniería química se va mucho a la industria de procesos, a la industria química, a la industria farmacéutica, a la industria petroquímica, en fin, tiene muchísimas aplicaciones y en este caso en particular, el campo laboral para nosotras las mujeres es muy amplio, lo que luego hay un poquito de, no restricción, pero vamos, de complejidad para el ejercicio profesional, como por ejemplo la ingeniería civil. La ingeniería civil sí encuentras muchísimos más hombres y ya en el ejercicio profesional pues sí es mucho más pesado, ¿no? Entonces es una de las cosas que yo te recomendaría, que investigues a profundidad cada una de las disciplinas y sobre todo qué inclinación tienes. Por ejemplo, yo he visto chicos que tienen inclinación por la ingeniería, pero también por la administración, o tienen esa habilidad para generar equipos de trabajo, para incluso mandar, para dirigir, etcétera. Y bueno, por ejemplo, la ingeniería industrial es maravillosa, ¿no? Que combina muchísimo las partes y las herramientas logísticas y administrativas que pues bien pueden quedar muy bien para ciertas personalidades, ¿no? Cada ingeniería, lo que puedo decir, tiene una personalidad. Es importante que tú veas más o menos cómo el profesionista termina siendo el perfil del egresado, para que tú veas, eso checa conmigo, en realidad más o menos me gustaría estar en ese campo de trabajo, me gustaría estar realmente participando en este tipo de industrias, qué tan difícil es la entrada o encontrar trabajo en esas industrias, en fin, lo más importante es que te guste, ¿sí? Y que te veas o visualices como un ingeniero industrial o como un ingeniero químico, como un ingeniero mecánico o en la industria, por ejemplo, automotriz que utilizan a los mecatrónicos en cantidades industriales. ¿Sí me explico? Va por ahí más o menos tu búsqueda de la especialidad. Sí tienes que tener bien en mente y bien estudiado el ejercicio de la profesión de la especialidad. Ok, una de las preguntas también que tenemos es, ¿hay una relación muy parecida con la arquitectura en cuestión de generar, nos dice Moisés, la ingeniería civil juega un papel importante con la arquitectura en la construcción? Sí, sí, de hecho son carreras, yo les llamo hermanas, porque tienen muchísimo que ver. Eh, Hace muchísimo tiempo uno de mis maestros precisamente nos platicaba la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto. Y básicamente es que el arquitecto sí se dedica muchísimo, pues estudian muchas materias muy similares, la ingeniería civil y la arquitectura, pero la diferencia radica sobre todo la funcionalidad. Es decir, el ingeniero civil llega a hacer unos proyectos muy padres, muy funcionales, pero no muy estéticos. Y el ingeniero arquitecto, de hecho en el Politécnico así lo manejan como ingeniero arquitecto, se dedica también, aparte de la funcionalidad, pero le da mucho giro a lo que es el urbanismo, a lo que es la estética. Ajá. Tienen muchísimo que ver ambas carreras, pero sí, la formación
sí se desvía, es un poco diferente una y otra, ¿no? El ingeniero civil es mucho del estudio de las cargas, de las fuerzas, tiene un dominio total de la mecánica y de la dinámica y, bueno, de la física en general, ¿no? Entonces, por ahí va la diferencia entre ambos, pero comparten muchísimas cosas también. Por otro lado, ok, Rodrigo, bueno, él estaba estudiando, es licenciado en informática, lo concluyó en enero, pero está viendo la posibilidad me imagino que de estudiar alguna otra ingeniería. Pregunta por revalidación de materias, por supuesto, si nos envías bien tu caso o nos envías tus datos, podríamos mandarlo directamente al equipo de revalidación y saber qué otras, si en este caso es ingeniería, qué ingeniería quieres tomar, y para que ellos puedan verificar qué materias serían las que se te pueden revalidar y pudieras seguir continuando tu preparación profesional en alguna ingeniería. Vamos con una pregunta más. Yair nos comentaba aquí, ¿qué pasó con los ingenieros de sistemas computacionales, no? Me imagino que tu interés está en sistemas computacionales. Yo creo que también ellos tienen mucho campo, ¿no es así, maestra? Sí, mira, sistemas computacionales, pues ahorita es una de las carreras en boga, ¿no? O sea, finalmente todas las cuestiones de tecnologías de la información tienen una prospección tremenda, es una de las carreras del futuro en realidad, o sea, no hemos visto nada en cuanto a la ingeniería de sistemas computacionales. Obviamente las cuestiones de redes, de comunicaciones, que también tiene que ver con la ingeniería electrónica, etcétera, pues tiene un campo impresionante, ¿no? Entonces, no los estamos discriminando, al contrario, son de los que nos van a ayudar precisamente a crear proyectos. Les mencionaba hace ratito, una de las aplicaciones de la ingeniería es en la medicina, en la cuestión de imágenes. El ingeniero en sistemas computacionales tiene una gran misión en esas ramas. Muchas gracias. De hecho, también nos preguntan, por lo del Focus, ¿en qué año fue su participación con lo del color del el color del Focus? Fue en el 2000, ya tiene un tiempo. Sí, ya tiene un tiempo. Por acá nos dicen, otro factor para tomar en cuenta es la empleabilidad. En lo personal me interesa la ingeniería civil y la ingeniería química. ¿Qué puedo hacer en mi caso? Bueno, ahí sí, cada una de esas carreras es muy diferente. La persona es, ¿quién, perdón? Es una chica, se llama Lisbeth. Liz, mira, son carreras totalmente diferentes y el campo de acción también es muy diferente. Ahí tienes que checar un poquito bien pues el campo de acción y lo que cada uno estudia. Como te mencionaba, la ingeniería química, estudiamos mucho, obviamente, la ciencia de los materiales, las transformaciones físico-químicas de los mismos, por ejemplo, todos los que son sistemas de reacción. Nosotros estudiamos mucho lo que es la parte de reactores, ajá. Entonces, también diseñamos plantas industriales, es una de nuestras materias, el diseño de planta. Tenemos mucho que ver con la ingeniería industrial, por ejemplo, tenemos muchísimo que ver con la ingeniería mecánica, son como unas ramas muy, muy específicas y muy diferentes. Ingeniería civil, como lo mencionábamos hace rato, pues tiene que ver con la arquitectura, con obras, en este caso, por ejemplo, carreteras, lo que son desarrollo de caminos, puentes, en fin, son otras cosas totalmente diferentes y los planes de estudio, si tú te pones a revisarlos, las materias que ve cada una de las disciplinas son muy diferentes. Como les mencionaba al principio de la plática, todas las ingenierías sí tienen la formación matemática, física y química básica, eso todos, porque el ingeniero civil también materiales, también los ve, pero vamos, no los desarrolla, más bien es el que los usa, los analiza para qué les sirve, etcétera, pero nada más. El ingeniero químico sí los puede desarrollar y puede generar nuevos materiales, es más. ¿Sí? Entonces, son cosas sinceramente muy distintas. Ahí te recomiendo que sí lo cheques, porque no te vayas a ir a una carrera en donde a lo mejor ni siquiera va contigo, ¿no? Que era lo que les decía, cada carrera tiene su personalidad incluso, ¿no? Entonces, a Dios gracias, ahorita en ingeniería vemos un montón de mujeres y pues puedes investigar sobre ya las profesionistas que estamos ejerciendo la profesión para que te den un poquito más de tips. En el caso mío, que les mencionaba que soy ingeniero químico,
pues bueno, lo que te puedo decir es un montón acerca de dónde nos podemos desarrollar, ¿no? Y en ingeniería química ya vemos un montón de mujeres, ¿no? Y es padrísimo. Aquí tenemos una pregunta más. Dice, hay algo importante que quiero comentar. Algo que no escuché en la conferencia es el enfrentarse a la vida laboral. Cuenta mucho la experiencia o unirse con una persona con experiencia. Bueno, si entendí bien la pregunta es, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la vida laboral? ¿Es por ahí el...? Sí, yo creo que por ahí nos podemos ir. Ajá. Debido a que, digo, esto es normal, ¿no? En todos los trabajos nos piden experiencia laboral. Bueno, una cosa es la experiencia laboral. Yo les recomiendo, sinceramente, que cuando estén a punto o a mediados, si es que se puede, claro está, que si pueden conseguir empleos de medio tiempo o como becarios incluso, que son incluso unas horas nada más, en diferentes empresas hay muchos que generan una serie de programas, los tomen porque te va dando literalmente las tablas para poder salir con una confianza más grande en ti mismo y que puedas ingresar al trabajo de una manera inmediata. Mucho de lo que nos pasa a nosotros cuando salimos de la carrera es lo primero que, la verdad, digo, esa es una experiencia personal, pero cuando sales de la carrera y te enfrentas a tu primer trabajo, sin haber trabajado previamente, la verdad, formalmente, empiezas a tener miedo y decir, chin, la verdad casi no aprendí nada, o en esta materia no me fue muy bien, o no la entiendo del todo. No se paralicen, literalmente. Traten, sobre todo eso es lo que nos enseñan nosotros como ingenieros, o sea, seamos creativos, no le tengan miedo a las cosas, acuérdense que en cualquier lado, incluso aunque tengan mucha experiencia profesional, ustedes van a llegar a aprender al lugar donde ustedes lleguen, es decir, las cosas, incluso aunque estamos hablando de la industria automotriz, por ejemplo, no es igual llegar a trabajar en Ford que en Nissan, aunque las dos son industrias automotrices, ¿sí? Cada una va a tener sus procesos, sus políticas, su cultura laboral, y lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos en el tiempo más mínimo posible, ¿sí? Entonces, esa es una. La otra es, bueno, pues que hoy en día, pues cada vez nos piden, pues la experiencia famosa profesional, ¿no? Entonces, el tener nosotros un trabajo de becarios o de prácticas profesionales, pues finalmente es experiencia laboral, aunque no hayas estado contratado de base, eso no te quita la experiencia, ¿sí me explico? Entonces, no te preocupes, tú ahorita dedícate a estudiar, dale durísimo, en cuanto puedas, empieza a involucrarte en el mundo laboral, sobre todo cuando ya vayas en cuatrimestres más avanzados o semestres donde quieras estar estudiando, y luego pues ya te empiezas a involucrar, ¿no? Pero aquí es, no le tengan miedo, literalmente aviéntese, sinceramente, nadie sale al 100% con los conocimientos de la carrera, es un panorama en donde te va diciendo qué vas a hacer, qué habilidad estás desarrollando, qué te va a gustar. Hay materias que nos encantan, hay otras que no. Y literalmente cuando empiezas a ejercer la profesión, no ocupas todo, sinceramente. Entonces ustedes tranquilos, tengan confianza y fe en ustedes mismos y traten de practicar. Eso sí, recuerden que la práctica es el maestro. Pues muchísimas gracias. Por acá nos está comentando, Jair nos dice, tuve el gusto de conocer a la directora Rebeca. El día de ayer soy el despistado que asistió al curso de fax y puedo decir que se nota que es una muy buena persona y además de todo, muy atenta. Agradezco sus respuestas y esta práctica tan ilustrativa. Muchas gracias, Jair. Nosotros también agradecemos que estés con nosotros y bienvenido a la Unitec, en este caso a Unitec Campus Ecatepec. Así que esperemos que te prepares muy bien, que eches muchas ganas y que tengas mucho éxito en la carrera o en ingeniería que hayas decidido estudiar. Y recuerden ya los chicos que ya van a formar parte de la Unitec, estos webinars los pueden estar consultando semanalmente. Hay webinars, si ustedes quieren que se abarquen más temas sobre ingenierías. Ustedes mismos también pueden proponer, van a empezar a conocer todas las opciones que Unitec les brinda desde sus redes sociales. Ustedes pueden entrar a Unitec de Campus Ecatepec, en este caso de Yair, que va a entrar a este campus, a los que son de Cuitláhuac Sur, pero todos tienen acceso a este tipo de información o de eventos que también hacemos en línea. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos acá otras preguntas. Dice, ok, nos dice Moisés.
Mis felicitaciones a todos ustedes. Una pregunta más. Yo trabajo en una constructora en el área de ingeniería. ¿Qué tan difícil será para ir en los obstáculos de las materias? Moisés, no entiendo tu pregunta. No sé si es que puedas venir a estudiar una ingeniería y seguir con tu trabajo, o bien que nos puedas aclarar tu pregunta. En caso de esto, de hecho yo les puse una laminita. Si es esto, no quiero decir que es el caso de Moisés, no sé si no entendí muy bien la pregunta, pero para la gente que tenga este detalle, no sé, tienen más de 25 años, ya están trabajando, obviamente hay veces que se dificulta un poquito más el poder trasladarse hasta algún campus para estudiar, o no checan los horarios como la tradicional, ¿no? Que son en la mañana. Pueden checar la modalidad ejecutiva, que precisamente está pensada para esas personas que ya trabajan, que ya tienen experiencia en esto, pero que igual y sus horarios pues no dan, ¿no? Con el tiempo normal como un chico o un estudiante. El único requisito es que sí tienen que tener más de 25 años y te invitamos a que vengas, revises este plan de ejecutivas, o bien si nos dejas tus datos, un número telefónico de 10 dígitos y tu correo electrónico, nos menciones qué ingeniería sería la que te interesa y nosotros nos ponemos en contacto contigo para que no te tengas que desplazar, sino que te demos ya la atención personalizada. Igualmente, si todos los demás tienen alguna otra duda sobre alguna ingeniería en particular, o bien, no sé, desde financiamientos para su ingeniería y que no sé qué, recuerden mucho, o sea, nosotros nos preocupamos para que ustedes no se queden sin estudiar. Veremos las posibilidades que hay, la UNITEC les brinda varias posibilidades, como hace un momento nos estaban mencionando sobre la experiencia. La UNITEC también ofrece con su bolsa de trabajo la oportunidad de que, pues si ustedes quieren, se acerquen a la bolsa de trabajo y puedan empezar a generar experiencia, obviamente en medio tiempo, a veces puestos pequeños, pero todo la experiencia que ustedes vayan adquiriendo durante su vida de preparación para el mundo profesional es muy importante. Son cosas que, como también lo mencioné hace un momento la maestra, no todas las universidades lo abarcan, entonces sería muy importante que ustedes vayan aprovechando y conociendo estos beneficios que se ofrecen aquí en la UNITEC. Y por supuesto, si quieren más temas de contenido, como en este caso fue de ingenierías, nosotros manejamos muchos webinars. Ustedes pueden entrar a la página de UNITEC, consultarlos. Recuerden, son gratuitos. Si quieren invitar a su mamá, a su tía, a su amigo, lo pueden hacer para que también sigamos retroalimentando y compartiendo el conocimiento. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, también muchas gracias especialmente a la maestra Rebeca por esta Gracias, gracias a todos, gracias chicos de verdad por habernos escuchado y el mayor de los éxitos. Y cualquier duda, bueno, pues me pueden escribir o comunicarse. Los que están aquí en Campus Ecatepec, pues están mis puertas abiertas en la oficina a la hora que ustedes gusten. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Me quedo en el chat por la gente que está preguntando. Alan, Josué, ahorita te respondo en el chat. Muchas gracias a todos. Hasta luego.